Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal su mañana? ¿Bien? Bueno, antes de empezar, quiero darle un agradecimiento al Festival Internacional de Cine en Guadalajara por crear este espacio, por invitarnos a estar acá. Y unas gracias a todos ustedes por venir y compartir este momento y ser parte de este homenaje, un muy sentido homenaje que el festival pues, me ha invitado a moderar esta conversación. Mi nombre es Diana Cadavid y yo soy programadora de festivales de cine internacionales. Y como todos ustedes saben, hoy estamos aquí para celebrar el trabajo y para conocer más en profundidad del trabajo de Alfredo Castro, que es una figura emblemática en la escena teatral y cinematográfica latinoamericana. Su carrera ha abarcado décadas y se ha destacado por su profundidad interpretativa y su compromiso con el arte. Desde sus inicios como estudiante de actuación en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Alfredo mostró un talento excepcional que lo llevó al teatro a finales de los años 70 y tras su graduación fue cofundador de la compañía Teatro Itinerante, presentando gran número de obras entre 1978 y 81. Su incursión en el cine se dio en el 2006 con la película Fuga, que fue la ópera prima de Pablo Larraín, y en el 2008 fue aclamado por la crítica tras el estreno de Tony Manero, también dirigida por Pablo. Su carrera en el cine lo ha llevado a trabajar con algunos de los más reconocidos directores iberoamericanos y ha tenido unos papeles increíbles en películas como Desde Allá, El Club y El Conde. Como parte de este homenaje, en el contexto del festival se están mostrando las películas Perro Bomba, Carnaval, Tengo Miedo Torero y Ladrón de Perros, que hace parte de la competencia iberoamericana de largometraje. En 2019, Alfredo recibió el Starlight International Cinema Award del Festival Internacional de Cine de Venecia y recientemente fue galardonado en los premios Platino por su trabajo en la serie Los 1000 días de Allende. Sin más preámbulo, les pido que por favor le den una calurosa bienvenida a Alfredo Castro. Bienvenido, Alfredo. Bueno, muchas gracias, Diana. Estábamos hablando con Diana, yo voy a leer un pequeño texto de unos 15 minutos, con la letra muy grande porque no veo nada, pero son 4 páginas muy breves. No tengo otra forma de aproximarme a lo que yo hago, más que desde un lenguaje un poquito atravesado por el psicoanálisis, por la poesía, por la metáfora, porque no ha sido fácil para mí comprender mi oficio. Entonces, las clases me provocan mucho terror porque siempre pienso, siento que la gente más joven especialmente van a las clases como a buscar una respuesta al cómo se hace. ¿Ah? Y estamos en un mundo de tremenda competencia, que todo es una competencia, desde cantar, desde, en fin, la belleza, todo es una competencia y yo no estoy ahí, yo quiero no estar ahí. Entonces, estuvimos hablando con Diana, a quien le agradezco mucho estar aquí, ayudarme, ampararme en esta clase, a la dirección del festival, por supuesto, y toda la gente que pensó que podía ser interesante que yo planteara un poco desde dónde yo hago lo que hago, mi oficio. Como decía Diana, me han tocado personajes tremendamente difíciles y conflictivos en el plano ético, también de interpretación. Y es desde ahí donde yo puedo hablar. Quiero agradecer también a Cinema Chile, que es la institución que nos ampara como chilenos. Hace algunos años atrás uno iba a los festivales y francamente estaba completamente desamparado, no sabía dónde ir, dónde estar. Y Cinema Chile ha venido a cubrir un espacio muy vital y fundamental para nosotros, actores, directores, directoras, actrices, programadores, etcétera. Así que estoy profundamente agradecido de Gabriela Sandoval, que está ahí, de Cinema Chile,
gran persona, una ayuda maravillosa. Así que voy a empezar, si quieres, a leer. Sí. Y después nos vamos con preguntas y respuestas, que es lo más precioso que hay. Primero que nada, yo quiero agradecer al festival por acoger estas películas como parte de una retrospectiva a mí y a mis personajes. Hago esta diferencia entre yo y mis personajes premeditadamente para establecer una frontera entre el actuar, que opera en mí como un mandato biológico, y el vivir, que ha consistido en administrar la monótona vida cotidiana y que me requiere un esfuerzo enorme. En estas historias, en estas películas, en estos personajes que me ha correspondido pensar más que interpretar, se manifestaron varios deseos. Deseos de los guionistas, las directores, directoras, que yo debo de alguna manera satisfacer con mi interpretación. Y yo tengo un dicho que me gusta mucho cuando empiezo a trabajar, que le digo: yo estoy aquí para complacerte a los directores, directoras. Pero no desde una obediencia o sumisión servil y ciega, sino desde mi propio deseo crítico, ampliando esa hambre, ese imaginario en el deseo de vivir, de pensar estos personajes, de vivir en esos sujetos, de darles un cuerpo que les falta y que yo tengo de más. Para complacer tantas apetencias y anhelos de directores, directoras, he debido buscar un cuerpo sustituto, un nuevo lugar de residencia. He vivido en estas interpretaciones el proceso metabólico, ineludible y autónomo que opera en mí en el instante en que la voz de acción da la orden de precipitarse al secreto, a la profunda inmensidad de pensar a otro, donde nadie sabe qué puede emerger, qué se puede revelar o manifestar al momento de esa voz de acción. Es en ese instante que el cuerpo, la estructura de pensamiento, la filiación ética y política, la sexualidad del personaje se adhiere a mí para crear un otro cuerpo donde su relato emocional y político pueda ser representado. Actuar es, para mí, el deseo vigoroso de modificar un cuerpo de ficción, una invención literaria, un sujeto que simula una vida, y desde ahí metabolizar y pensar estos otros cuerpos personajes. Pensar y vivir sus dolores existenciales, culturales, políticos, sus batallas, y preguntarnos el personaje y yo, ¿dónde nos duele la vida? Estos sujetos personajes han cobrado cuerpo y vida con y en las fallas de esta organización compleja que son el cuerpo del actor o de la actriz, su inconsciente y su cuerpo también político. Los personajes y yo nos nutrimos, nos relacionamos en el amor, en el odio, en la protesta y también en la celebración. Nos reproducimos como lo hacen los animales, a veces de manera incestuosa. Funcionamos de manera autónoma, ellos, los personajes, y yo hasta la muerte, la mía, por supuesto, porque ellos me sobrevivirán archivados en este registro que es el cine. Me ha correspondido generalmente interpretar sujetos, personajes desechados y aparentemente insignificantes para la realidad, para la cadena productiva neoliberal, pero para mí han sido sujetos plenos de riqueza histórica y memorial. Estructuras vivas, estructuras psíquicas complejas que habitan el espacio interior y anterior al inconsciente y el espacio interior de la historia, de la contingencia,
el frío espacio estelar que existe entre dos cuerpos, en las tormentas, en los vientos, en las explosiones de la vida, en las mareas vivas, en las mareas muertas, cuando los océanos suben más y bajan menos, sujetos, personajes que habitan un espacio mental no accesible para la realidad. He habitado esos cuerpos torpes, inconclusos, estos cuerpos delictuales, estos retazos y sedimentos de la realidad refutando la muerte. En el encuentro deseoso de dos sujetos infantes, entendiendo la infancia, ese lugar donde se gesta el futuro, y no la niñez, la infancia que perdura durante toda la existencia de un ser humano. La mirada exigente y severa del personaje y también de la cámara me permiten soportar mi fragmentación en otro registro de la vida, en la ficción, en el mito, en la quimera de un destino, siempre con el terror y la inquietud de ser descubierto en algo ilícito, el terror a que se abra y sangre la herida del tiempo. En estas películas ha operado un anhelo, un ansia, un comercio deseante entre ese sujeto de ficción y yo. A él, al personaje, le falta lo que yo tengo de más y a mí me falta lo que él, el personaje, tiene de más. Esta es una cita a Luis Gabriel de su canción Inocente Pobre Amigo, que me parece hermosísima. La actuación, interpretar a otro, es para mí siempre subversivo, porque trabaja con lo inexplicable, con el fin del hacer, es decir, con esa idea de que actuar es hacer, hablar, decir, explicar, cuando en realidad se trata de no actuar, de la imposibilidad eterna de actuar sobre las cosas amadas, odiadas. Se trata de pensar el aniquilamiento. Cuando actúo es francamente como si de verdad entrara en la vida. La voz de acción es una advertencia para mí, una amenaza para mí y una afirmación de que ahí mandará la desobediencia, la rebeldía y la resistencia. El poeta austríaco Rainer Maria Rilke afirmó que la verdadera patria del hombre es la infancia. Es, en efecto, durante esta etapa de la vida cuando se forma nuestra noción de hogar, nuestros recuerdos, los sueños que nunca nos abandonarán, nuestra nostalgia, y es ahí donde me sitúo yo como actor para mi trabajo. Esto me desinstala de alguna manera de todo saber, de toda certeza, de todo método, y elijo la paradoja del no actuar y encarnar estos personajes como un acontecimiento nocturno, opaco, fuera de campo, fuera de foco. Decido caminar el pensamiento, caminar el paisaje rudo y agreste en el que habitan estos personajes de manera clandestina y yo oculto en un cuerpo sustituto. Gracias. Muchas gracias, Alfredo, por ese texto tan generoso. Creo que escuchándote ahora, yo quiero decir que yo no había escuchado el texto tampoco, no lo leí antes. Y mientras estabas leyendo, creo que inmediatamente como que empecé a pensar en la idea de conflicto y cómo entiendes tu conflicto en tu trabajo y en la manera como desarrollas los personajes. Yo efectivamente no quise presentarla a Diana el texto para someterla al sentimiento y la emoción de la voz de acción, para que escucharas por primera vez como uno debe hacerlo. El tema del conflicto, para mí siempre desde muy joven, cuando era muy joven, tenía la dificultad de que yo con los personajes en el teatro, yo empecé en el teatro, después transité a la televisión
y ya viejo al cine, pero en el teatro tenía la dificultad de diferenciar y poner una frontera interesante entre mi trabajo de ficción, mi personaje y yo. Entonces me confundía mucho, terminaba francamente confundido entre realidad y ficción. Y de ahí te comentaba que para mí fue necesario crear una idea real, no poética diría yo, sino que verídica, real, de crear un tercer cuerpo, un otro cuerpo donde yo, Alfredo Castro, más ese personaje, Hamlet o Juan o Pedro, quien fuera, entre los dos podíamos crear un tercer cuerpo, un otro, que es ese llamado personaje. Pero yo pasé por muchas metodologías, por Meissner, por Artaud, Brecht, su distanciamiento, por Stanislavski, en fin, y en todas me parecía que había algo difícil para mí de aproximarme. Sin embargo, con el tiempo, sobre todo en el cine, logré instalar una idea ahí del otro cuerpo, ¿no? Que me ayudó mucho. Me parecería chévere como si nos cuentas un poco más de justamente la diferencia entre ese trabajo en el teatro versus la televisión versus el cine y cómo digamos, cómo esto se manifiesta en la manera como te acercas a los personajes. Bueno, hay momentos que son completamente asociables, digamos que en el teatro es cuando se abre la cortina o se enciende la luz, y ya decían en el cine es cuando él o la directora dicen acción. Corre sonido, corre cámara, acción, y ahí entramos a un abismo que para mí es fascinante. Es, por un lado, terrorífico, pero ese terror provoca también una felicidad, una euforia, un deseo de vivir enorme, maravilloso, porque me lleva efectivamente a un lugar muy desconocido. Yo me planteo en el teatro, la última obra que hice, por ejemplo, Los Arrepentidos, le decía a Diana que yo hice mi transición efectiva de género en el teatro, interpretando hace muchos años a Eva Perón, después esta obra de Los Arrepentidos, que es una obra basada en testimonios, en que dos hombres adultos ya viejos piden transicionar a mujer y después se arrepienten y quieren volver a transicionar a hombre. El problema es que el gobierno sueco solamente permitía una transición. Pero con esta lucha de ellos dos, el gobierno sueco aprobó 2 transiciones. Así que, y en ese momento me acuerdo cuando empezaba la obra y se abría la cortina, yo me tocaba, me hacía así en el cuerpo para sentir que mi cuerpo estaba ahí. Y como te decía, ese salto a ese abismo es muy fundamental, es muy vital, porque da una energía en el actuar muy importante, muy necesaria, muy vigorosa también, ¿no? Y las preguntas que yo me hago siempre en el teatro y cuando voy a filmar, mis 2 preguntas fundamentales son: ¿cómo sería esta escena en la realidad? Pero de verdad, sin actuación. ¿Y cómo esta escena ha sido hecha 1000 veces por miles de actores o actrices maravillosas? ¿Y cómo yo podría no hacer esa escena así, sino de otra manera, para poder yo estar en mi cuerpo? Yo hablo mucho de somatizar. Yo digo, más que memorizar un texto o una escena, yo diría que a mí lo que me interesa es pensar en el cuerpo de otro. Yo cuando voy a ver cine, voy a ver teatro, me encantan los actores y actrices que uno los ve más bien pensando que actuando. Y hay muchos actores y actrices que tú les ves los hilos de la actuación. Tú dices, ahora va a llorar, ahora va a gritar, ahora se va a quedarse en silencio.
y sin embargo hay actores y actrices que van sorprendiéndote a cada segundo porque están realmente instalados en el cómo sería esta escena en la realidad. Y de la realidad yo hago una diferencia muy interesante para mí, que tiene que ver la diferencia entre lo real, que es psicoanálisis, y la realidad, y yo me sitúo en el real, en lo real. Lo real, según el psicoanálisis, no siendo yo psicoanalista, pero comprendiendo esto, es ese instante donde se acaba la palabra, donde se fatiga la palabra, se fatiga el cuerpo, ya no se puede expresar en palabras lo que se está viviendo. Queda solamente el cuerpo, el síntoma. Y yo me instalo ahí. Entonces, en el teatro, en el cine, no en la televisión fue para mí un momento hermoso, pero también bastante más fácil, digamos, más accesible, menos peligroso. ¿Ah? Pero en el teatro y el cine, de verdad que la pregunta de cómo sería esta escena en el real, o sea, en ese instante de la realidad que solamente yo soy capaz de ver. ¿Ah? Y me acordé ahora de una imagen del presidente de los Estados Unidos que salió hace poco, estaba mirando él una marcha o algo, no me acuerdo, y lo fotografían y lo filman y el hombre está tieso. ¿La viste? No sé cuál Es súper interesante porque tiene los brazos así. Y lo filman y tú dices, pero esto o está drogado o es inteligencia artificial o es... ¿Existe Biden o es un otro, digamos? Entonces yo miro la realidad, esa realidad la miro yo, esa realidad me interesa. ¿Ah? No la realidad que todos podemos hacer un relato de esta clase, de esta conversación, podemos relatarla, pero hay algo a mí, aquí, una cosa, solo una, que a mí me llama profundamente la atención y es esa la cosa que yo voy a interpretar. No sé si... Yo creo que eso abre un espacio muy importante para empezar a hablar como de personajes específicos dentro como de tu trabajo. Y ahorita que estábamos como charlando un poco antes de entrar acá, empezamos pero no seguimos la conversación sobre Tony Manero. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Bueno, primero pues has trabajado con Pablo Larraín un montón. Me imagino que ha habido un desarrollo como muy profundo y consciente de las temáticas, de lo increíblemente político e importante de todos estos personajes, personajes tan oscuros y tan complejos. Cuéntanos esto. Tony Manero fue la segunda película de Pablo, la primera fue Fuga y que fue un fracaso pero rotundo. Y que Pablo lo supo a la mitad del rodaje que esa película no iba a ningún lugar. Y después de un año de recuperarse, Pablo, de ese golpe tan fuerte, me llamó un día, digo porque uno aprende también de la vida real cosas que suceden. Y me dijo, tengo una fotografía de un asesino en serie norteamericano de Estados Unidos y quiero hacer una película. ¿Me acompañas? Por supuesto, le dije, te acompaño. Y ahí empezó la escritura. O sea, desde un lugar, ¿me entienden? De que el tipo vio una foto y la foto la abrió ese imaginario, la abrió un real, no una realidad, de qué podía ser, que era un sofá muy pobre, digamos, como este, de un tipo en ropa interior, en calzoncillo, mirando por una ventana. Nada más. Era un asesino en serie, pero no había armas, no había peligro, era una foto íntima. Y esa intimidad lo llevó a Tony Manero. Y Tony Manero está, por lo menos en Chile, considerada como la película emblema sobre la dictadura chilena. Sin embargo, en la película hay creo que 2 o 3 imágenes en que pasa un tanque, pasan unos militares. No está la dictadura sangrienta cívico-militar de Pinochet, sino que es el personaje, que es un personaje que éticamente responde a la ética de la dictadura
en la cual un dictador dice: aquel que piense distinto a mí o aquella que piense distinto a mí, yo simplemente lo hago desaparecer cuando yo quiera, como quiera. Y no quiero justicia, no quiero nada. Y este personaje, Tony Manero, que anhela ser Tony Manero, digamos, pero que es muy vulnerable, un tipo muy pobre y muy reaccionario también, es capaz de cualquier cosa por conseguir el piso de vidrio para bailar. Matar, asesinar, robar, lo que sea. Entonces, yo ahí me planteé, era la primera película real de Pablo. Y Pablo y Sergio Armstrong, que debo nombrarlo porque Sergio Armstrong es un director de fotografía maravilloso que ha hecho muchas películas, yo con él más de 7, 8 películas. Estuve con una cámara durante 6 semanas a 1,5 metros de mí, o de frente, o de atrás, o de lado, de los costados. Y a mí, yo ahí entendí el proceso de la cámara como ese ojo que escudriña, que es capaz de develar cualquier cosa. Y yo les hablaba en el texto del terror de que ahí apareciera un secreto, un algo que me dejara expuesto a mí. Y justamente jugar esa paradoja de que justamente eso es lo interesante, guardar ese secreto y dar a entender que yo no estoy actuando, yo estoy pensando y viviendo, metabolizando, o sea, pasando a la sangre directamente ese rol, esos textos, esos silencios. Y de ahí pasó un proceso interesante, Diana, que fue el guión y borrar. Borrar, sacar, cortar, 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 cortar. Y yo descubrí también entonces en ese texto el silencio. La importancia de que ese texto más bien bastaba una simple mirada, una respiración, un pensar. Y yo dije, claro, la voz del director cuando te dice, te da una indicación, esa voz para mí fue que me dijera, no lo hagas, piénsalo. O sea, entra, abre la puerta, golpea la puerta, viene furioso, se sienta en la cama y llora. Yo digo, ya, ok, eso es lo que yo tengo que hacer. Pero cómo tengo que hacerlo, eso es otra historia, ¿no? Pero ahí entendí lo del silencio, la respiración, la mirada, la verdad absoluta, no moral, la verdad de no actuar, la metabolización de ese instante. Dentro, digamos, como de esta idea, ¿cómo funciona la idea del tercer personaje de lo que estabas hablando un poco en el texto y que hablábamos un poco antes, en ese proceso de metabolización del personaje? ¿Dónde entra ese tercero, digamos? Tal vez el ejemplo más claro sea en El Club, no sé si alguien la ha visto, la recomiendo que la vean. Es una historia sobre los curas de la Iglesia Católica chilena y la pedofilia. Y francamente debo confesar que para mí todas las filias, cada uno con sus gustos, digamos, pero la pedofilia a mí es una cosa que me trastorna. Francamente no tengo acceso mental, psíquico a ese malestar. Y me tocaba a mí hacer un cura pedófilo. Entonces ahí yo puedo explicar claramente de cómo llega un cura joven, guapo. Estos curas viven en una casa, resguardados de la justicia, escondidos, ¿no?, por la iglesia. Entonces llega un otro cura joven a decirnos que esto se acabó, que tenemos que ir preso y esa casa se va a cerrar. En fin, no les voy a contar la película, pero me tocaba a mí defender ideológicamente, éticamente a un depredador pedófilo. Entonces ahí opera el tercer cuerpo muy bien, porque yo tuve que transitar, digamos, desde mi propio cuerpo, esto que ven acá, ese cuerpo de ese cura que estaba escrito en un guión, en un papel y en la cabeza de Pablo Larraín. Y en esa película era un crew muy básico. O sea, sonido, cámara, no había maquillaje, no había continuista, éramos muy pocos.
Y yo recuerdo haber ido al baño, me peiné con agua hacia adelante, me vestí y Pablo me dijo, está perfecto, se ve que es un hombre sucio, bastante miserable. Y yo dije, claro, o sea, una casa al borde del mar, seguramente ni se deben bañar, ni asear, ni lavar los dientes, nada. Y yo ahí me miré al espejo y dije, claro, aquí hay un tercer cuerpo. No soy yo, no es el cura. Entre los dos creamos este otro. Y yo ahí pude reposarme y me relajé, entre comillas, y cuando viene el interrogatorio y me pregunta usted, no me acuerdo la pregunta exacta, ¿no? Pero usted abusó, no fue tan directa, de este muchacho, de este niño. Y yo me acuerdo que había una cámara a mí y otra cámara a él, a Marcelo Alonso, gran actor chileno, y yo tenía un monólogo enorme de largo, de unas 6 páginas, que me llegó la noche anterior como a la 1 de la mañana y tuve que memorizar durante casi toda la noche, dormí como 2 horas y me sirvió ese velar esa noche para estar en un estado también muy vulnerable físicamente y emocionalmente. Cuando vino el texto de defender este relato pedófilo, de este pedófilo, yo recuerdo que el texto hacía ahí un juego interesantísimo de convertía al niño en un perro, porque yo en la película entreno perros para carreras de perros. Entonces yo le hablaba a este cura joven y guapo del perro y le decía, su cerebro pesa 2 veces más que el mío y yo le pinto la boca con mi lápiz labial rojo, pero hablando del perro, no del niño. Y eso también me salvó a mí del horror de estar en ese texto brillante y en un momento, en ese abismo secreto de la voz de acción, no sé por qué yo miré hacia un lado y había una ventana y se veía el mar y yo me emocioné mucho con eso. Porque mi infancia, mi momento, como les decía yo, donde se establecen todas las pérdidas, ganancias de la vida, todas las quimeras, todo lo que va a ser y no va a ser en la vida de un ser humano, en esa infancia, yo la pasé junto al mar cuando era pequeño. Y simplemente el mirar eso entró hacia mí un pensamiento y un recuerdo que me emocionó mucho. E hizo que ese monólogo tuviera una carga emocional distinta de la pedofilia, digamos, sino de la infancia, que como decía, este lapso de tiempo que nos acompañará durante toda la vida, ¿no? Al contrario de la niñez que dura entre los 0 y los 7 años, digamos, por ahí, no sé, pero la infancia. Me parece que es como un momento interesante para también empezar a escuchar de ustedes y que hagan sus preguntas. Pero antes de eso hay otro personaje que me parece que nos puede abrir un tema como bien importante, digamos, como en la conversación, y es Tengo miedo torero. Sí, yo te dejo que nos cuentes de todo esto. Bueno, Pedro Lemebel, voy a contextualizar brevemente. Sí. Pedro Lemebel murió de cáncer a la garganta hace unos 5 o 6 años. Él fue un gran, gran activista de la comunidad LGBTQ+, durante toda su vida. Pedro siempre vestía en un ambiguo mujer gay, travesti. Lo que no se sacaba eran los tacos, que decía que era su arma, ¿no? El taco era su verdadera arma y fue siempre muy transgresor, muy valiente. Y escribió esta novela. Él era muy amigo de Bolaño, no sé si lo ubican, escritor chileno. Y Bolaño, cuando le mandó el texto Lemebel, Bolaño le dijo, esto es una mierda, esta es una novela rosa, una absurda novela rosa. ¿Qué estás haciendo? Porque Pedro escribía más bien crónica. Y Pedro le dijo, bueno, una novela rosa, eso es lo que yo quiero. Y Pedro me citó un día a un bar donde estaba con un director italiano, joven,
Pedro muy enamorado de este chico, muy apasionado de este chico que era guapísimo y le había vendido los derechos de la novela y me dijo, quiero que tú hagas este rol, tú eres quien tiene que hacer este rol y yo te lo entrego. La película no se hizo, el chico perdió los derechos y después de 10 años se obtuvo los derechos de nuevo, ya fallecido Pedro, y con Rodrigo Sepúlveda filmamos Tengo miedo torero. Y fue tal vez uno de los momentos más satisfactorios y brillantes para mí. Yo les hablaba de hacer mi transición, digamos, de género, porque efectivamente hubo un live, fue en pandemia esto, en una noche la vieron 300.000 personas, porque no se podía salir, era por streaming, y fue impactante, y hubo un live con la comunidad LGBTQ+, y uno de los chicos con toda razón me increpó bien, y me dijo, ¿por qué este rol no lo hizo un travesti de verdad? Y yo le dije, me parece estupenda tu pregunta, tráeme a un travesti que tenga 40 años de oficio, que haya estudiado 5 años en la universidad, y yo hago una audición, de igual a igual, no tengo ningún problema. Porque no está el tema ahí puesto, ¿me entiendes? Está en la capacidad de darle a ese texto toda la dignidad que ese personaje, que Pedro requería, él también. Pedro fue muy golpeado por la izquierda chilena también. De hecho, hay una anécdota dolorosa pero real. Pedro cuando estaba muriendo de cáncer y dijo yo que arranqué el SIDA durante toda mi vida, finalmente me muero de cáncer a la garganta, estaba con traqueotomía, estaba con una de esas cosas acá, y fue a visitarlo el presidente del Partido Comunista y él le pidió que se fuera. Porque Pedro fue efectivamente muy maltratado por la izquierda chilena, que en esos tiempos y mucho más atrás era una izquierda tremendamente homofóbica, discriminatoria, machista, todo lo que no queremos. Y que eso ha cambiado ahora, por supuesto, a la luz de los tiempos, esa izquierda se ha renovado y gracias a ello tenemos la ley de matrimonio en Chile, en fin, muchas leyes que amparan a la comunidad. Pero ese fue un momento interesantísimo con un actor maravilloso mexicano, Leonardo Ortiz Gris. Fue una hermosa película, a la gente le gusta mucho esa película porque tiene un relato también más amoroso, ¿no? Es una historia de amor y las historias de amor siempre van al hueso y calan profundamente en todo el mundo. Y trasciende el hecho de ser o no ser gay o ser o no ser travesti. Y ahí le decía yo a Diana que me parece súper importante a mí ese difuminar, borrar la frontera de la sexualidad, de género, etaria, de pertenencia étnica, religiosa, política. Me ha tocado defender roles espantosos, de ultraderechistas, de radicales, travestis, en fin, he transitado un camino interesante y me encanta, me apasiona muchísimo. Como decía Blanche Dubois, también llamado Deseo, yo solamente quiero ficción, solo ficción. La realidad me aburre profundamente y yo dirigí en teatro también un tranvía llamado Deseo y muchas otras obras y allá hablábamos también de lo interesante de que un director que viene del teatro y que aparentemente no es un mal actor pueda dirigir bien a los actores, a las actrices, porque dirige desde un lugar de no género. ¿Me entiendes? Entonces yo me puedo apropiar de Blanche Dubois y decir como Flaubert, yo soy Blanche Dubois. En ese sentido es interesante las indicaciones que uno puede dar a una actriz. No tienen nada que ver con una mirada machista, sino que desde el femenino más profundo también. Si tienen preguntas, porfa, levanten la mano. Muy bien. Aquí en el centro primero, por favor. ¿No puedes hablar? Bueno, ahí voy a llevar el micrófono.
Buenas, ¿sí me escucho? Sí, perfecto. Primero que nada, es un honor tenerte aquí, para todos, incluyéndome. Muchas gracias por asistir al festival, te lo agradecemos. Primero que nada, me gustaría preguntarte, pues tú haces personajes con mucha carga emocional, personal, incluso con mucho contexto histórico. Entonces también me gustaría preguntarte cómo es el tema de tu salud mental. Es decir, una vez que dejas, que te despojas del set y llegas a tu casa, me gustaría saber cómo es ese proceso como de despojo y cómo llevas tu vida rutinaria, diaria, mientras estás tu vida normal, pues, incluso durante los rodajes. Y segundo, como actor me pareció tremendamente hermoso, transgresor, resignificante el texto que nos leíste. Me gustaría si al final de la masterclass le podría tomar una foto, si se puede, si no, no pasa nada. Y esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, mi salud mental está bastante deteriorada. No, yo por eso hablaba del tercer cuerpo, porque efectivamente en la escuela de teatro y después los personajes, por ejemplo, yo hice Mozart en la película, en la obra de teatro, digamos, y bueno, una intimidad, son lindas las intimidades cuando estamos así tan amorosamente conversando. Yo recuerdo que en mi camino al teatro, tipo 5 o 6 de la tarde, yo me paraba a llorar por lo menos 3 veces, porque yo sentí que me estaban envenenando a mí. Pero no estaba loco, pero imposible transmitir lo que yo sentía de terror de estar con este personaje. Entonces, decía en el texto que yo transité por muchos lugares hasta la posibilidad de crear este tercer cuerpo. Entonces yo cuando termino me desmaquillo, me saco el vestuario y vuelvo a ser el pobre yo que va a la casa en el metro, en un transporte público, me da lo mismo. El problema es para mi pareja, digamos, que se acuesta con Salvador Allende o con la loca del frente. Entonces, para la loca del frente yo tenía 80 extensiones, el pelo decolorado, era un asco, digamos. Pero el problema es para la familia, para mi hija, para mi pareja, para mi hermano, estar almorzando con la loca al frente con Salvador Allende, digamos, como que... pero no, yo he logrado, de verdad, me fue necesario a mí, y no es teoría tan estrambótica esta creación de un tercer cuerpo. Yo efectivamente siento que ahí me salvo de la locura, es una mediación, una tríada, un poco edípica también, ¿no? De yo, la ficción y el otro. Entonces yo al otro le puedo decir hasta aquí, son las 6 de la tarde, nos vamos a la casa y se acabó. Y efectivamente no entiendo otra manera de aproximarme a los personajes, no tratándolos como personajes, sino sabiendo que son personas, son seres humanos, y que hay un imaginario rondando ahí que yo tengo que abordar desde lo político y también desde lo emocional. Para mí lo emocional, yo leo un texto, un guión, y lo primero que hago en la primera lectura más bruta, digamos, es ver qué escena a mí me emocionó, qué escena me llenó los ojos de lágrimas, qué escena me conmovió. Y esa escena madre que yo le llamo, la escena única, después yo la traslado al guión completo. Pero yo ese momento es el más importante para mí. Y pongo al mismo nivel lo político, lo emocional, lo racional, porque la emoción en el cine no tiene igual, digamos. Cuando tú ves a un actor o una actriz que se llenan sus ojitos de lágrimas, o de furor, o de ira, o de tristeza, o de alegría, de júbilo, y no está actuando, está siendo, está viviendo, está ahí, para mí es el momento de mayor placer, maravilloso. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí. Hola. Perdón. Sí, dale, Okay. dale. Bueno, me conmueve muchísimo escucharte, te agradezco muchísimo. Yo soy de Costa Rica y soy actriz
y voy a hacer mi primer largometraje. Soy de teatro de hace muchos años, de teatro independiente en Costa Rica, y voy a hacer mi primer largometraje en septiembre, si todo sale. Pero quería preguntarte dos cositas. Una, ¿qué consideras, digamos, ahora que se trabaja tanto con actores naturales y que, bueno, que vos igual venís del teatro, ¿qué consideras de técnica actoral que viene del teatro que todavía que permanece con vos para la actuación cinematográfica? Que vos decís, esto es algo que siempre permanece, esto que viene del teatro. Y por otro lado, quería saber tu opinión sobre el arte del performance pensado como herramienta también para la actuación cinematográfica, porque el arte del performance parte de que no somos personajes, parte de un arte presentacional en lugar de representacional, ¿verdad? Entonces, de esta idea de encarnar y accionar. Muchísimas gracias y gracias por toda tu carrera que habla muchísimo del ser humano que sos. Muchas gracias. Bueno, en Costa Rica hubo una colonia chilena de exiliados muy importante, gente maravillosa, actores, actrices, directores. La cosa que permanece siempre, yo sacaría de mis palabras todo lo que tenga que ver con lo moral, ¿no? El miedo, por ejemplo. El miedo a la escena es siempre un factor que a mí me entusiasma mucho porque de verdad me lanza a un territorio donde no se sabe qué va a suceder, entre comillas, pero que… Y la pregunta que te decía, o sea, ¿cómo sería esta escena en la realidad? De verdad, ¿ah? Cuando viene alguien y avisa en la vida real y te dice tu madre falleció, ¿cuál es la reacción? La reacción es, en el cine hemos visto millones de actores y actrices haciendo la misma escena y tú dices, ¿cómo yo puedo no hacer esa escena así? Y lo que yo he visto en la vida real y me ha tocado es que la gente no tiene palabras para reaccionar. No llora, no grita, no nada. Después, ahora, eso es muy privado. Y de ahí viene entonces la selección de qué es lo que mi cuerpo me solicita hacer, de común acuerdo con el director. De los actores naturales, que a mí me enfurece mucho ese término, porque uno lucha toda la vida por ser lo más natural posible. Entonces, me ha tocado por lo menos 3 películas, trabajar con actores naturales. Tiene la maravilla de que ellos te obligan a bajar, entre comillas bajar, digamos, adaptarte a su no teatralidad, a su no actuar. Pero también es difícil porque cuando llegan esas escenas más exigentes, ellos no tienen las herramientas para reaccionar frente a eso, entonces te obligan a estar unos pisos más abajo de lo que tú quisieras. Pero siempre hay un diálogo, hay un ponerse de acuerdo y hay lugares donde llegar juntos. Y la performance, me parece interesante tu pregunta porque efectivamente yo la entiendo, no soy experto en performance, pero sí me atrae mucho la cosa del tiempo en real. O sea, está sucediendo ahí ahora. No sucedió, no va a suceder, está sucediendo ahí en ese cuerpo. Por eso yo hablo de metabolizar. O sea, más que memorizar y de pensar. Porque es algo que yo paso a mi sangre directamente. Y tú lo sabes, cuando uno va al médico con un cólico, con algo, y te inyectan algo y a los 10 segundos ya no existe. ¿Me entiendes? A eso me refiero, para ser vulgarmente crudo y real, en metabolizar. Y es tomarme el tiempo de pensar y abstenerme de actuar. Entonces, cuando viene la escena y digo, aquí yo debería pegarle o gritarle, yo digo, no voy a pegarle, no voy a gritarle. ¿Qué me pide mi cuerpo? ¿Qué me pide mi cuerpo? Y a veces sí, una cachetada va bien, otras veces no. Y ahí entra un poquito el territorio de la libertad, que es lo más hermoso que uno puede tener, de directores y directoras que sí te dan el espacio para pensar, para emocionarte, para reaccionar, para no reaccionar, para callarte, para guardar silencio. Y también otros directores y directoras que lo someten todo a una rigidez que a mí no me acomoda. A mí
Por eso hablaba de las metodologías un poco. Yo he visto naufragar actrices y actores intentando llorar, intentando reír, intentando explicar una escena según el método Meissner, según el método no sé qué, corriendo alrededor, saltando, drogándose, en fin, de todo, para lograr ese momento de emoción. Y tú le dices, no, es más fácil. Simplemente métete en tu cuerpo y ve que ese cuerpo necesita y piensa. Gracias a ti. Hola, buenos días. Hola. Muchísimas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Yo me llamo Patricia, soy actriz y maestra de actuación y trabajo método. Entonces, de repente me explota la cabeza con lo que estás diciendo, porque pensaba en esto del tercer cuerpo, tanto como en un doble sentido, tanto cuando son personajes que son absolutamente opuestos, como puede ser este cura, ¿no?, del que hablábamos, o cuando son personajes que se parecen mucho a ti. Yo todo el rato pensaba, sí, está bien, cuando dicen acción, habito mi cuerpo, estoy en ese tercer cuerpo, pero hay toda una construcción del personaje previa y me venía mucho todo el rato la pregunta, ¿pero con qué técnica? ¿Con una sustitución? ¿Con una observación? ¿No? Todo el rato estaba planteándome, ¿y ese tercer cuerpo cómo, no?, a nivel técnico. Y claro, me dices, pues paso de la técnica y digo, ay, pero ¿cómo hago eso si me han enseñado a hacerlo todo metodológicamente, ¿no? Y es un poco lo que les enseño a mis alumnos, ¿no? Entonces, pues va un poco por ahí. ¿Cómo acercarte a construir ese personaje o ese tercer cuerpo en esos dos casos? Cuando el personaje se parece mucho a ti y cuando no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, ahí viene la cita a Juan Gabriel. Tú te pareces tanto a mí. Dile a él que él no tiene lo que yo tengo de más, pero yo no me parezco a ningún personaje, imposible. Zanjando esa, o sea, yo también estudié y evidentemente para poder pensar esto tuve que pasar por todas las metodologías que tú seguramente practicas y obviamente que hay que pasar por ahí. Por lo que decía, o sea, un actor natural o actriz natural que no tiene lo que tú das en tus clases, no va a poder hacerlo. Lo que pasa es que hay que conocer al monstruo para poder vencerlo también. Entonces, lo que yo digo es cuando yo he visto actores y actrices sucumbir, es cuando el método se convierte en una cárcel. Y si yo no respiro, si yo no doy vuelta a la casa, si no corro, si no respiro así, si no hago esto, no lo voy a lograr. Cuando eso sucede, me parece a mí fatal. ¿Me entiendes? Pero sí yo, o sea, totalmente de acuerdo. Yo, imagínate que me demoré 30 años en poder decir, con todos los métodos que yo estudié, practiqué, indagué, ahora yo puedo decir e inventar o levantar una especie de teoría propia de un tercer cuerpo. Ese es mi tema. Para otros actores y actrices dirán que este tipo está mentalmente insano, como me dijo el compañero acá. De inventar no, sí sé, una broma. De pensar un tercer cuerpo, pero a mí me sirve eso, me gusta. Pero sí entiendo que hay que pasar por todas las metodologías para conocerlas. Y hay un texto de Derrida, el filósofo y lingüista francés maravilloso, que a propósito de Antonin Artaud, dice que Artaud lo que hacía era mirar la realidad desde el punto de lo irrepresentable de esa realidad. Por eso yo decía, ¿de dónde mira el mundo uno? Actor, director, guionista, ¿de dónde mira el mundo? Eso es fundamental. ¿Por qué a Pablo Larraín una fotografía de un asesino en serie le abrió una película? ¿Por qué a otra persona le abre una película la historia de un travesti, de un amor? En fin, tantos casos, ¿no? Pero no te sientas aludida en el no método, pero de verdad yo también pasé por todo y es una maravilla, sí. No sé dónde está el micrófono, perdón. Aquí, hola. Hablaste ya un poco de tu preparación antes de una filmación en cuanto al guión, de ir borrando texto. Me pregunto si puedes hablar un poco más de eso. ¿Cómo hacerle para no, especialmente un largometraje que hay mucho tiempo de anticipación antes de rodar? ¿Qué haces para prepararte sin volverte loco? O
igual y te vuelves loco igual. Pero que especialmente con el guión. Sí, por favor. Principalmente, gracias por la pregunta, pero yo aprendí con los directores y guionistas, ellos siempre dicen, el guión se escribe para los jurados, y los jurados son bastante estúpidos. Entonces tienen que entender la historia de principio a fin, claramente, con todas las indicaciones, con la época, qué es lo que hace el personaje, qué piensa, qué sienta, dónde va, y después... Muchos directores me han dicho esto, el guión que vamos a filmar es otro. Entonces vienen las lecturas de guión, lecturas, conversaciones, pero generalmente he tenido la suerte de trabajar con directores y directoras que no les gusta ensayar. A mí tampoco me gusta ensayar. Pienso que efectivamente donde se produce el encuentro maravilloso es en las lecturas un poco planas, simplemente de comprensión, de entender. Y de ahí borrar, sacar y sacar. ¿Ah? Porque había un dicho de un director interesantísimo que hacía la broma y decía, esto es audio y visual. Entonces no tienes que, hay cosas que no se tienen que decir. Voy a ir a abrir la puerta, voy a tomar el agua. Toma el agua. ¿Me entiendes? No sobreexpliques. Y yo diría que es eso, digamos, leer mucho, conversar mucho sobre el texto, porque si no, a mi entender, me sucede a mí, es matar una experiencia, ensayarla. Ensayarla, personalmente a mí me mata la experiencia de ese salto ominoso y sublime a la vez a este territorio desconocido, inexplorado de qué va a pasar en mí. Ahora, también hay una cuestión súper práctica. Yo me pongo 80 extensiones, me decoloro el pelo, me pongo una falda color rojo y bailo una cumbia y tú dices, bueno, pero ¿qué más? O sea, ahí estamos, ahí está mi tercer cuerpo, ¿no? Entonces, eso es interesante, el verse también. No sé si respondo a tu pregunta, pero a mí me interesa mucho la lectura y la conversación sobre el guión y lo que se va sacando de ese guión y qué es lo que queda y que los directores dicen, a ver, o sea, la película de Pablo Larraín y varias que yo he hecho, los finales de esa película se hicieron en el set, ahí mismo, que Pablo dijo, no, este final es tremendamente moral y deja una enseñanza y una metáfora. No, vamos a cambiar esto, cierra la puerta y tírale objetos y los encerramos. Una película que pueden ver. Perdón, aquí en primera fila, Diana. Diana. Sí. Perdón. Darte la enhorabuena, Diana, porque estás conduciendo con una humildad este encuentro fantástica. Gracias. Alfredo, he seguido muy bien tu trayectoria, el club, pero fíjate, uno de los personajes tuyos que más a mí me han interesado ha sido Las consecuencias, con Claudia Pinto. Está un poco difícil de escuchar. ¿Ahora mejor? Sí. Ah, vale, habría que besar el micrófono. Bueno, que estaba diciendo que aparte del club, una grandiosa película, tu trabajo en Las consecuencias de Claudia Pinto me dejó realmente, bueno, lo que decías al principio, ¿no? Un personaje detestable, un personaje que no te puedes identificar jamás, las dificultades para hacerlo, ¿no? Así que esa película tuya me gustó mucho. Pero mi pregunta es si desde la actuación, desde la interpretación, se puede esperar un territorio poético, ¿no? Si realmente, ¿cuándo crees que desde la actuación, desde la interpretación, brota la poesía? Gracias. Gracias por la pregunta. Creo que siempre. Siempre. Ahora, uno tiene también la fortuna de haber trabajado con ciertos directores. Esos directores marcan una tendencia en la carrera de uno. Los guionistas, los productores saben que quieren a ese actor porque es capaz de hacer eso para su película y me llaman a mí para eso. Y he tenido la fortuna de hacer películas tremendas y me llaman para roles tremendos. Entonces, eso es una cosa que tiene que ver con el destino, con la suerte, pero obviamente la pregunta siempre es, si yo hago una película sobre un personaje pedófilo, ¿eso va a transformar a un espectador?
Eso es mi pregunta, siempre es esa. Si yo hago incluso esta comedia va a lograr transformar a alguien, lo va a lograr que converse sobre esto, que cambie su punto de vista. Eso para mí es súper político. ¿Ah? No solamente el que se vea la dictadura, o en fin, no, es político el discurso que hay ahí en el cuerpo también y en lo que se dice, digamos. Si la película es capaz de transformar a alguien, y yo tengo la experiencia y la certeza de que las películas sí son capaces de transformar a las personas. Que no se sale igual después de haber visto El Club, o haber visto La Zona de Interés, o haber visto Anatomía de una Caída, o que son miles de Casabets, miles de películas. Nadie sale de ahí si no sale con una experiencia política. ¿Ah? Y me refiero a política también a la vida mínima. No solamente política contingente, sino a la vida más pequeña de una persona, a la vida cotidiana de una persona. También es tremendamente político aquello. Cómo opera el cotidiano. Desde allá, por ejemplo, este hombre que trabaja haciendo placas dentales solo y contrata chicos para tener sexo, pero sin tocarlo. Esa mirada para mí es súper política. No es íntima, lo es, pero es tan íntima que se convierte en algo tremendamente político. Como un ser dentro de este sistema neoliberal, donde el acceso al otro está francamente mediado por otras cosas, dinero, estatus, poder, teléfonos, inteligencia artificial ahora, ¿cómo alguien puede pagar a un muchacho de la calle para tener sexo de una manera ominosa y sublime también con ese chico? ¿Qué sucedió ahí políticamente en Venezuela? Y también en todo el mundo, ¿no? Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Bueno. Pero pues a ustedes, por ser una audiencia tan fantástica, por sus preguntas, Sí, muchas gracias. Y por supuesto, Alfredo, Gracias esto es a un ti. honor enorme. Muchas y gracias. pues queremos seguir viendo todo tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.